Sí, licenciada. Muy bien. Entonces ahí tenemos que el silogismo es un razonamiento, dice, mediante el cual a partir de dos proposiciones se concluye una tercera. ¿Cuáles son las proposiciones? De acuerdo a lo que nosotros vimos, son las dos premisas. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Lo que nosotros vamos a extraer de las dos premisas y llegar a un diagnóstico, a un juicio. Aquí vemos en el segundo párrafo que dice, este es un razonamiento deductivo. ¿Qué fue lo que vimos con deductivo? Que siempre va a llegar a una conclusión verdadera. Acuérdense que vimos que eso siempre, dentro de la deducción, va a ser verdadero lo que nosotros vamos a concluir. Dice, este es un razonamiento deductivo puesto que se parte de datos conocidos para llegar a una conclusión aún no conocida, pero presupuesta en los datos anteriores. En el tercer párrafo dice, también es un razonamiento mediato, pues para arribar a la conclusión se necesitan dos proposiciones previas. No podemos tener conclusión si no tenemos nosotros dos premisas primero, y para concluir y hacer un juicio lo necesitamos. Sin esa no podemos nosotros hacer ninguna conclusión. Su lenguaje es formal, ya que se requiere, de diversos elementos lógicos, o sea, verdaderos. Es utilizado por todas las ciencias para demostrar una teoría o argumentar sobre un punto de vista. Eso sería lo que en sí es el silogismo. Entonces, nosotros siempre vamos a estar atentos que para que nosotros tengamos una conclusión, necesitamos dos premisas. Aquí está la estructura del silogismo. Un silogismo se compone de tres proposiciones. Dos de ellas sirven de premisas y contienen todos los datos necesarios para deducir la tercera, es decir, la conclusión. Ejemplo, todo animal es un ser vivo. Es nuestra premisa número 1. Todo perro es un animal. Esa es nuestra premisa 2. Entonces, todo perro es un ser vivo. Esa va a ser nuestra conclusión. Al analizar el ejemplo anterior, se evidencian algunas características que son comunes a todo silogismo. ¿Cuáles son estas características? Esas son lo que se, por así decirlo, se concluye de las dos premisas. ¿Y esto qué quiere decir? Ay, si ustedes se dan cuenta en la premisa número 1, ¿cuál es la palabra que se toma de ahí? Animal. Todo animal nos está encerrando en un campo universal que todo animal es un ser vivo. No importa si es un animal racional o irracional, pero que tiene vida. Y en la segunda premisa dice, todo perro es un animal, porque está también entrando dentro de lo universal, todo perro, o sea, cualquier raza de perro, cualquier perro es un animal. Esa va a ser nuestra premisa 2. ¿Cuál va a ser la conclusión? Nosotros vamos a tomar de las dos premisas, vamos a tomar de la segunda, todo perro es un ser vivo, porque estamos extrayendo de nuestra premisa número 2 la clase de la que vamos nosotros a concluir, que es el perro. Es un ser vivo que es el que vamos a tomar nosotros, porque si dijera todo perico es un animal, nosotros tomaríamos o sacaríamos de la premisa 2 perico, para poder engrosarlo dentro de la universalidad y decir que es un ser vivo. Veamos nuestra otra diapositiva. Por favor, si tienen dudas, las preguntan. Aquí tenemos las características del silogismo. Consta, volvemos a repetir, de tres términos. Animal,
que estamos analizando la anterior, ser vivo y perro. Cada uno aparece 2 veces en el silogismo. Los 2 términos de la conclusión están contenidos en las 2 premisas. Un término en cada una. Veamos cuál es la que está de forma repetitiva. Todo animal es un ser vivo, en la premisa 1. Todo perro es un animal, en la premisa 2. ¿Cuál va a ser lo que nosotros vamos a dejar y a tomar de ahí? Que vamos a tomar, porque hay dos repeticiones, animal y animal abajo, vamos a tomar lo demás. Todo perro es un ser vivo. Como les decía anteriormente, extrajimos lo universal en todo perro y después nosotros damos el predicado de qué se trata. El término ser vivo es el predicado de la conclusión y se encuentra en la premisa 1. El término perro es el sujeto de la conclusión y se encuentra en la premisa 2. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros dentro de nuestras premisas tenemos que extraer lo que nosotros creamos que va a servirnos para hacer nuestro juicio dentro de por así decirlo, una proposición categórica, un razonamiento que dentro del silogismo nos va a dar un resultado. Veamos la otra diapositiva. Si tienen dudas, por favor me avisan, porque así después nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios y los vamos a ir analizando. Características. Aquí seguimos siempre con el primer ejemplo. El término animal aparece en las 2 premisas, pero no en la conclusión. En el siguiente diagrama se ofrecen elementos esclarecedores y servirá para explicar por qué a cada concepto, o sea, término, o sea, en la premisa, se le identifica como P, M y S respectivamente. Acuérdense siempre que el S va a ser el sujeto, el P va a ser el predicado y el M va a ser el distintivo. Dentro de las otras, nosotros vimos que teníamos el P, el S, que es el sujeto, teníamos el P y teníamos el predicado. Eso es lo que habíamos visto nosotros dentro de la distribución de las proposiciones categóricas. Entonces, nosotros eso no se nos debe de olvidar, que siempre en toda premisa tenemos que buscar nosotros el sujeto, el predicado, el verbo para llegar a una conclusión. Aquí el M va a ser de lo que se está hablando, ¿sí? O sea, el sujeto va a ser lo que se está distinguiendo, o sea, la clase, el M va a ser parte del predicado y nosotros así lo vamos a ir analizando. No se nos tiene que confundir, por favor. Las características. En este punto es importante recordar lo siguiente. La extensión de un concepto o término se la otorga la relación con otros términos. La extensión de un concepto está determinada por la cantidad de objetos o elementos de la realidad que queden incluidos en dicho concepto. Fíjense, patojos, que lo de silogismo, lo de proposiciones categóricas y todo eso es como un enredo. Pero lo que ustedes no deben de mezclar nunca, sino que siempre deben de estar bien atentos, es a extraer su sujeto, su predicado, y después relacionarlo dentro de las premisas y poder extraer su conclusión. Dice en el tercer párrafo, así, la extensión de seres vivos es enorme porque abarca miles de millones de realidades concretas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que decíamos, seres racionales e irracionales, pero son seres vivos.
En el diagrama se establece la siguiente relación en cuanto a la extensión de cada término. Vamos a irnos a esa diapositiva y vamos a ver la extensión del término. Ser vivo es el concepto de mayor extensión. Se le identifica con una P, que es la del predicado, y es el término mayor. O sea, la M siempre la van a ver ustedes dentro de el predicado, pero en mayor. Perro es el concepto de menor extensión, se le identifica con una S y es el término menor, o sea, va a ser el sujeto. Animal es el concepto de extensión intermedia, se le identifica con una M y es el término medio. Nosotros entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí cuando analicemos un silogismo? Siempre vamos a saber que la S es el término menor, que la P es el término mayor, o sea, el más extenso, y que el término medio es simplemente la M. Pero ¿cómo lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar como dentro del verbo. En conclusión, todo silogismo consta de 3 términos con relación a la extensión. Término mayor, término menor y término medio. ¿Tienen duda o creen que se les hizo una complicación? Cuéntenme. El término mayor, P, siempre va a ser mayor y término S siempre va a ser menor en todos los ejemplos o ejercicios, o solamente en este del perro. No, ustedes tienen que analizarlo, por eso es un análisis el que ustedes tienen que hacer, pero la mayoría de veces ustedes lo van a ubicar dentro de ese contexto. En sujeto, el menor, en predicado, el mayor y el M que va a estar intermedio. La siguiente diapositiva. Veamos acá el término mayor. Veamos. Término mayor es el de mayor extensión. Se localiza en el predicado de la conclusión. Por eso se le conoce como P. Ahí se acuerdan siempre que nosotros venimos trabajando y venimos manejando la P como predicado. A la premisa donde aparece este término se le denomina premisa mayor, o sea, va a ser la primera premisa. Ahí lo van a ustedes a localizar su término mayor. En los silogismos categóricos, de forma típica, la premisa mayor suele ser la primera. En el cuarto párrafo indica, sin embargo, en algunos casos puede aparecer, fíjense lo que dice acá, en algunos casos puede aparecer en segundo lugar, sin que ello quite el atributo de premisa mayor. O sea, nosotros lo tenemos que analizar, lo tenemos que buscar, pero por lo regular siempre va a ir en la primera premisa. Eso es lo que ustedes van a tener que ir analizando cuando se les presente el problema o se les presente por así decirlo, un párrafo que ustedes deben de analizar para poder hacer su juicio en base a su conclusión. Digamos. Aquí tenemos términos medio y menor. ¿Cuál es el término medio? Es el de extensión intermedia y sirve para enlazar el término mayor con el menor. ¿Qué es lo que nos enlaza a nosotros? Una oración. Tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. Se localiza en ambas premisas, pero no en la conclusión. Se le identifica como una M. Término menor es el de menor extensión. Aparece como sujeto de la conclusión y se le identifica con una S. A la premisa donde aparece este término se le llama premisa
menor y suele siempre, por lo regular, ser la segunda. Si nos vamos nosotros a nuestro libro, ¿tienen su libro ahí a la mano? Vayámonos también cuando lleguemos a las falacias, nosotros tenemos que ver esto de las falacias. Si nos vamos a nuestro libro, a la página 115, por favor. ¿Sí lo tienen a la mano? Sí, licenciada. Muy bien, sigamos entonces. En la página 115 tenemos nosotros unos ejemplos, donde tenemos dentro de nuestras premisas, tenemos la primera en los ejemplos que dice, todo animal es mortal, todo lobo es animal, todo lobo es mortal. Si ustedes ven, ahí lo repetitivo está animal y animal. Eso es en forma, ay, se me fue la palabra ahorita. Bueno, esa es la totalidad. Es, no es singular, sino que es, ay, se me fue, perdonen. Universal, tal vez, licenciada. Muy bien, perfecto, gracias Rafael. Yo dije, ¿quién me va a ayudar? Muy bien. En el segundo, tenemos siempre universal, pero lo tenemos en negativo. Ningún animal es inmortal, todo lobo es animal, o sea, ningún lobo es inmortal. Tenemos en las particulares, ¿sí? En las particulares tenemos algún, ustedes lo tendrían que poner, ningún animal es mortal, algún lobo es animal, algún lobo no es mortal. Eso está dentro de las proposiciones categóricas que nosotros hemos repasado. En la figura número 2, aquí ustedes esto me lo van a repasar porque dice el término medio aparece como predicado en ambas premisas. ¿Cuál es el término medio? Acuérdense que el término medio está en ambas premisas, pero no en la conclusión. Y aquí lo tenemos. Dice, toda manzana es fruta. Ninguna casa es fruta. Ninguna casa es manzana. O sea, al final en la conclusión nosotros no tenemos nada repetitivo. Si lo ven arriba, si tenemos nosotros, en los ejemplos de arriba tenemos el sujeto en la conclusión. Si ustedes lo ven, tenemos el sujeto dentro de nuestra conclusión. En la figura número 2, que manejamos el término medio, aquí el término medio aparece como predicado en ambas premisas. Si ustedes lo ven, toda manzana es fruta, ninguna casa es fruta. Está el término medio en ambas premisas, pero no aparece en la conclusión, a diferencia de la de arriba, que es la primera figura. Entonces, el término mayor en la premisa nos aparece en la universal y en la particular nos aparece en la conclusión la parte del sujeto. ¿Tienen alguna duda? Eso lo tienen que repasar ustedes detenidamente porque con los ejercicios nosotros vamos a tener que repasar eso. Ahora, aquí tenemos también en la figura 3 que el término medio aparece como sujeto en ambas premisas. Acuérdense, y eso no se les debe de olvidar, que el término medio no va a aparecer en la conclusión en ningún momento. A ver, quien levantó la mano, que pregunte. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, esto es lo que estamos viendo, el término medio y menor y todas las positivas que ha pasado, las va a mandar a Classroom. Fíjense, patojos, que sí es mi intención, para que ustedes la repasen. Lo que sucede es que algunas veces, donde vivo actualmente, se va la señal.
Entonces sí me está costando un poquito, pero voy a hacer lo posible por pasárselas, ¿oye? Porque sí es importante que ustedes las tengan para poder repasar. Muy amable, ¿Sí? licenciada, gracias. Bueno, otra cosa, ustedes tienen su libro es básico para su análisis. A ver, vamos a ver qué le pasó a nuestra pantalla. Vamos a seguir. Vale. Licenciada, perdone una pregunta. A ver, dígame. Fíjese que estaba viendo el ejemplo del libro y ahí hacen una combinación, digamos, en donde tengo duda es en las particulares, que hacen una combinación entre universales y particulares, porque ahí dice ningún animal es mortal. Y luego hacen una particularización, dicen algún lobo es animal. Y luego la conclusión, algún lobo no es animal. Y ahí ya están particularizando, ¿verdad? Empezamos de algo general y luego lo particularizamos, ¿verdad? Tiene usted toda Y a la vez, también del otro lado, nos mantuvimos en forma general, ¿verdad? En forma universal, perdón. Entonces, sí puedo ver el método deductivo, digamos, en la parte de lo general a lo particular, pero en lo otro se mantuvo entre lo universal y siguió universal. Solo eso quisiera que tal vez no me pudiera explicar o aclarar. Muy bien, Rafael. Fíjese que lo que aquí estamos viendo en sí es dónde va cada término dentro de el silogismo, ¿ya? Aquí no nos está, como usted dice, nos está mezclando ambas cosas. Lo único que nos está indicando acá es los términos para que nosotros los podamos manejar. Acuérdense que nosotros ya vimos la universalidad y la particularidad, pero aquí yo ya lo había notado también, solo nos está hablando del análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Dentro de estas premisas. Eso es lo que nos está indicando aquí. Y lo vamos a ver ya más aclarado adelante. ¿Oye? Por eso es que usted ve aquí, como dice ningún, eso es universal. Algún, eso es particular. Entonces ahí tiene la mezcla de los dos. Igual abajo. En la otra no, sino que en la otra sí nos maneja toda la universalidad. En todo, ningún, todo. En el primer ejercicio. En el segundo, y usted bien lo dijo, nos mezcla las dos, universal y particular. Pero ahí lo que estamos repasando son los términos medios. ¿Sí? Gracias, licenciada. Muy bien. Sigamos con nuestras diapositivas. A ver. Vamos a irnos a la otra, términos. Aquí vamos a ver. Al igual que lo ocurrido en el término con el término mayor, en algunos casos el menor puede aparecer en la primera premisa. Es lo que le digo, ahí nos está mezclando para que nosotros hagamos nuestro análisis, para que nosotros vayamos jugando, por así decirlo, con las dos premisas para llegar a una conclusión. Aquí, en algunos casos, el menor puede aparecer en la primera premisa y anteriormente nos decía que estaba definido en la premisa mayor, sin que ello le quite el atributo de premisa menor. Aquí está. Ningún humano es inmortal. Ningún, ¿dentro de qué lo encierra? Dentro de la universalidad. Ningún M es P. ¿Cómo está tratando la M? O sea, el término M lo está utilizando dentro del sujeto. Es P, es predicado. Todo artista es humano. Tenemos dentro de esta premisa, que también es universal, artista como sujeto y humano como predicado. Pero aquí lo está utilizando como el término M. Todo ese es M. Ahí ya, si ustedes se dan cuenta, lo está cambiando. Entonces, ningún artista es inmortal. Ya, esa es nuestra conclusión. ¿Por qué?
Porque en primer lugar nos está diciendo ningún humano es inmortal y todo artista es humano. ¿Qué es lo que nosotros vamos a quitar dentro de las dos premisas para nuestra conclusión? Vamos a dejar la universalidad, que es ningún, y cuál es el término que vamos a utilizar ahí, el de la segunda premisa, porque estamos indicando anteriormente que el término mayor era el que iba en la premisa número 1 por lo regular. No quiere decir que así tenga que ser obligatoriamente, puede cambiar, pero de eso depende nuestro análisis, nuestro razonamiento para que nosotros podamos definir dónde utilizar el término dentro de las premisas para llegar a nuestra conclusión. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregunten. Ahí, si se dan cuenta, no estamos, por así decirlo, con estos términos, respetando lo que nosotros decíamos de la universalidad y la particularidad. Nosotros lo que tenemos y estamos haciendo acá es el análisis de lo que tenemos dentro de nuestras dos premisas. Aquí tenemos otro ejercicio. A ver, veamos. Jacqueline Andrea, tiene a la vista las dos primeras premisas y la conclusión en este ejercicio. ¿Usted está de acuerdo con ella? Pero me léelo bien y ahora le confirmo, Lick. Muy bien. No lo considero correcto, porque en el primero habla de científico y en el segundo en abogado. Entonces la mezcla de poeta no entra. ¿Por qué no entra? A ver. No sé, Link, solamente eso comprendo por el momento. Fíjese que si nos ponemos a ver las dos primeras premisas, está hablando y nos está dando universalidad y también nos está dando particularidad, porque dice ningún poeta es científico. Nos está dando una universalidad negativa, porque nos está diciendo ningún. Y abajo nos está particularizando porque dice algún científico es abogado. Por lo tanto, algún abogado no es poeta. ¿Por qué lo está tomando de ahí? Porque nos está indicando, ahí, nos está negando las dos premisas. Porque dice, algún abogado no es poeta. Acuérdense que algún abogado entra dentro de nuestros ejemplos, dentro de nuestra particularidad negativa. Porque pues estamos indicando algún abogado no es poeta. Porque dice ningún poeta es científico, algún científico es abogado, algún abogado no es poeta. ¿Qué es lo que estamos extrayendo de la primera premisa? Poeta. ¿Por qué? Porque poeta no se repite ni en la primera ni en la segunda premisa. ¿Sí? Abogado tampoco. O sea, las que se repiten son científico, científico. Es. ¿Cuál es lo que estamos extrayendo nosotros para llegar a nuestra conclusión? Primero, acuérdense que tenemos que poner el sujeto. ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Cuál es el sujeto según ustedes? A ver, Rafael. Es abogado, licenciado. ¿Por qué es abogado? A ver, cuéntenme. Porque en la conclusión, digamos, el sujeto es abogado y el predicado es poeta. Muy bien. Visto desde la conclusión. Exactamente. Y si usted ve, ahí hay mezcla de las dos, de la universalidad y de la particularidad.
pero lo que usted tiene que sacar es su conclusión y utilizar, como lo habíamos visto anteriormente dentro de los silogismos, lo que no es repetitivo, y tiene que hacer usted su sujeto y su predicado. A ver, Carlos Josué, miremos en el segundo ejercicio. Cuénteme, ¿qué es lo que usted define ahí? Buenas tardes, licenciada. Sí, donde habla de las dos oraciones, dice, si todo refresco es líquido, el primero. La segunda, toda es refresco. La conclusión, chata es líquido, ¿verdad? Entonces hablamos de que, pues, que todo refresco es, que toda horchata es líquido, licenciada. La conclusión, no sé, estamos bien ahí. Si se vienen a dar cuenta ustedes cuáles son los términos repetitivos dentro de este ejercicio. Estamos viendo dentro de la primera premisa que dice, si todo refresco es líquido, toda horchata es refresco. ¿Ya? ¿Cuál es lo que no se repite ahí y que va a ser nuestro sujeto y nuestro predicado? ¿Cuál va a ser de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál es lo que nosotros pensamos que es el sujeto y cuál va a ser el predicado? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Porque dice, si todo refresco es líquido, refresco, no puede ser un sujeto. Líquido tampoco. Es el verbo. Todo es lo universal. Abajo también estamos hablando de... Ajá, así es, Jennifer, muy bien. Toda horchata va a ser nuestro predicado, va a ser nuestro verbo, y líquido va a ser nuestro, predicado. Sujeto horchata, verbo es, y líquido predicado. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen que ir sacando de la conclusión de lo que tienen enfrente, de sus dos premisas. Eso es lo que tienen que ver. En el silogismo tienen que ver lo que no es repetitivo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cómo va a ser su conclusión. Sigamos. Entonces la conclusión siempre sería la mezcla de las dos premisas. Usted tiene que buscar ahí su sujeto, su predicado y ver, como dicen, la conclusión, pero que sea viable, que sea entendible y que sea lógica. ¿Sí? Gracias, Lic. Muy bien. Sigamos en otra diapositiva. Vamos a ver. Aquí tenemos otro ejercicio. Vaya, aquí tenemos los términos ya, el término M, el término P, para ver cómo lo vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos nosotros a un ladito de nuestras premisas a qué rango pertenecen. Acuérdense que nosotros vimos que cada proposición categórica tenía una letra. Y ustedes tienen que ver las letras que tienen a la par. Donde dice ¿a qué pertenece? Esa pertenece y vamos a utilizar de ella el sujeto y el predicado. La I, ¿qué es lo que tiene? Esa no distribuye nada. Y en la O, ¿qué es lo que nosotros concluimos? Ahí nosotros tenemos exclusión. ¿Cómo se logra la exclusión? Con la palabra no. Entonces, eso tenemos nosotros que analizar. Ahora vayámonos. Ningún marciano es humano. Algún marciano es inteligente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a sacar de conclusión dentro de estas premisas? A ver, vamos a ver a quiénes más tengo por acá. Christopher. Sí, licenciada. A ver, Christopher, dígame, ¿cuál va a ser su conclusión dentro de estas? Aquí aparece, pero para usted, ¿por qué razón aparece esa conclusión? Pues yo creo que la conclusión está
errónea porque los humanos sí son inteligentes. Pero la primera premisa, ¿qué dice? Ningún marciano es humano. Ajá, eso es universal. Sí. Parece que ningún es un universal. Y algún marciano es inteligente, eso es particular. Ajá. ¿Y cuál va a ser? ¿Por qué va a ser su conclusión lo que dice ahí? Algún inteligente no es humano. Pues no lo entiendo, no sé si le soy sincero. No sé por qué. Porque usted, acuérdese que dijimos que dentro de sus dos premisas, ¿qué es lo que usted va a utilizar? A ver, Rafael, díganos. Sí, licenciada. Está diciendo que ningún marciano es humano. Está diciendo que marciano no es humano. Y luego dice algún marciano es inteligente. Y está declarando que los marcianos, algunos son inteligentes. Y luego concluye, algún inteligente no es humano porque debe de ser marciano. Por eso lo que está más o menos tratando de cambiar la palabra. O sea, ustedes lo que tienen que buscar es la lógica para llegar a su conclusión. Porque si ustedes ven, está negando desde el principio. Ningún marciano es humano, está diciendo. Ningún está universalizando a los marcianos. Y abajo, ¿qué hace? Particularizando. Algún marciano es inteligente, alguno. ¿Pero será cierto eso? Entonces acá lo que dice, algún inteligente no es humano. Porque si ustedes ven, arriba está diciendo ningún marciano es humano. Y abajo está diciendo algún marciano es inteligente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Si ningún marciano es humano y abajo nos dice algún marciano es inteligente, algún inteligente no es humano. Ahí tenemos nosotros que llegar a analizar nuestras premisas para sacar una conclusión. Es como les dije yo, como un juego de palabras, pero que nos va a llegar a un juicio, nos va a llevar a un juicio extrayendo lo elemental de nuestras premisas. Veamos la que sigue. Todos los árboles son plantas. Fíjense lo que dice, todos los árboles son plantas. Ahí, ¿cuál es la que estamos utilizando nosotros? ¿Qué preposición categórica? La A. ¿Por qué la A? Porque nos está hablando solo de universales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todos los árboles son plantas. Todos los pinos son árboles. Todos los pinos son plantas. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos sacando nosotros de nuestras premisas para llegar a nuestra conclusión? Lo que no es repetitivo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que ver que esté en las dos premisas, lo que vamos a utilizar para nuestra conclusión. ¿Lo entendieron, patojos? Licenciada, en el primer ejemplo de los marcianos, si ambas premisas son negativas, la conclusión por fuerza tiene que ser también negativa. Como nosotros estamos definiendo si es realidad, si es verdad, lo que dice la primera premisa. Si, por ejemplo, nosotros colocamos, fíjense pues, ningún marero es MS, ¿ya? Ningún marero es MS, ningún marero es salva no sé qué. Vaya, abajo podemos poner algún MS es estudiante. ¿Qué es lo que nosotros definiríamos como al final? Algún estudiante no es MS. Lo que nosotros tenemos que buscar es lo que no se repita, pero llegar a una conclusión lógica. ¿Me entienden? Yo voy a hacer, para el examen, les voy a hacer ejercicios. A ustedes no se les, solo para, y así como lo pusimos la vez pasada, solo para que subrayen. Entonces, imagínense que yo les pregunto, ¿cuál es el término que no se repite? Porque acuérdense que ustedes deben de acordarse que los términos dentro del silogismo, en nuestras premisas,
Se repiten algunos, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra conclusión? Tener o utilizar los términos que no son repetitivos. ¿Sí? En el último dice todos los árboles son plantas. Árboles, ¿qué va a ser árboles? ¿Dónde se repite el término? El término árboles se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Árboles, árboles. En la premisa mayor se repite dentro del sujeto y en la premisa menor se da en el predicado. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión de eso? ¿Cuál es lo que no es repetitivo? ¿Qué es lo que no se repite dentro de ambas premisas? Arriba está todos los árboles son plantas. Ahí y abajo todos los pinos son árboles. ¿Qué es lo que no se repite ahí? Plantas. Ajá, y que eso es dentro del predicado. ¿Y en el sujeto qué no se repite? Pinos. Muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Por ejemplo, les dan dos premisas y ustedes tienen que analizar eso. ¿Cuál es el término que no se repite en la premisa mayor y en la premisa menor? ¿Cuál va a ser mi conclusión? ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. Y les voy a decir algo. Las premisas pueden ser universales y particulares, como decía Rafael. Y nuestra conclusión va a ser con lo no repetitivo dentro de ambas premisas. ¿Ya, patojos? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿O lo van a utilizar así? Bueno, sigamos. Vamos a ver la otra que tenemos. Ay, aquí está otra. Ningún alimento de origen vegetal es tóxico para el organismo. Eso es una proposición de tipo E, donde se habla del sujeto y predicado. Digamos, si ustedes se dan cuenta, ningún es universal negativo. Algunos, ¿qué son? Algunos gases son tóxicos para el organismo. ¿Ya? Algunos entra dentro de particular. Algunos. Algunos gases son tóxicos para el organismo. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? ¿Qué es lo que vamos a utilizar dentro de nuestras dos premisas? Aquí dice, algunos gases no son alimentos de origen vegetal. Esa va a ser una proposición de tipo O porque es excluyente. Esa está excluyendo cualquier asunto dentro de la conclusión. ¿Y qué es lo que nos excluye? Y nos dice, algunos gases no son alimentos de origen vegetal. Algunos, ¿de dónde tomamos algunos? De la premisa menor. Gases, ¿cuál va a ser? Es nuestro sujeto en la premisa menor. Y el no es la exclusión. Y vamos a buscar, nosotros está hablando de ningún alimento, ¿ya? Y dice ningún alimento de origen vegetal, ¿ya? Ahí nos habló del sujeto. Algunos gases no son alimentos de origen vegetal. Estamos utilizando nuestro sujeto dentro de gases y estamos poniendo nuestro predicado que dice ningún alimento de origen vegetal. ¿Ya? Ese va a ser nuestro predicado. Abajo en la conclusión estamos uniendo nuestro sujeto y nuestro predicado.
con una exclusión porque es una proposición de tipo excluyente. Bueno, Patojo, yo creo que nos quedamos el día de hoy hasta acá. Yo espero... Licenciada, perdone, bueno, tengo 3 preguntas. Dígame. La primera es con respecto al ejercicio. Dice, alimentos de origen vegetal sería la premisa mayor, ¿no? Perdón, el predicado. Y algunos gases serían el sujeto, ¿no? Así es. Así es. Sí, es que como en el ejercicio que lo tiene ahí, se ve que bueno, ahí está la P, sí está bien, pero para mí tóxicos era la premisa media. Para el organismo. Tóxico para el organismo, sí, tóxico para el organismo. Sí, esa es la parte media, digamos, ¿no? Exacto. Es que lo tiene por arriba, ¿verdad? Es que yo al verlo así pensé que estaba señalando algunas otras cosas, pero no, están en la parte de arriba, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, en la parte de arriba, como es una premisa, es una proposición habla y trata de los dos, sujeto y predicado, ¿ya? Y ahí tiene alimento como predicado y la M es para el organismo, ¿sí? Lo tiene ahí. Sí, ya lo entendí, licenciada. Las otras dos preguntas es, no sé si va a habilitar algo para poder subir los ejercicios que mandó. Y 2, ¿qué ejercicios van a ser los del libro que hay que resolver? Vale, miren pues, a mí sí me gustaría que se fueran ustedes, así se los digo rapidito, a la página, aquí está, que me lean, no que me resuelvan, sino que me lean dentro de la página, de la página 103 hasta la página 107, por favor. Perdón, la 108 es. Por favor, patojos. ¿Sí? Solo leer. Desde la página 103 hasta la página 108. Por favor. Por favor, patojos, les queda de tarea. ¿Oyen? Los escucho primero Dios el lunes. Disculpen que hoy que ingresé tarde, pero esa fue la razón. La lluvia y que no lograba, porque no había luz acá, lograba conectarme. Licenciada, disculpe, ¿hasta qué hora nos va a dar para subir los ejercicios que mandó? Perdone. Ya saben que yo hasta medianoche se los doy. Oye, voy a habilitar y los pueden ir subiendo. Por favor, patojos. Muchas gracias, licenciada. Que Dios me los bendiga. Se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Licenciada,